Cesare Beccaria nació en Milán el 15 de marzo de 1738. Fue un jurista y economista italiano y murió en el año 1794 en la misma ciudad. Este autor publicó una de sus obras más reconocidas llamada De los delitos y de las penas, publicado en el año de 1764. Esta obra fue polémica en su época debido al contenido que presentaba. Tal fue su controversia que en el año 1777 la Inquisición española prohibió el tratado de los delitos y de las penas a toda clase de lectores. Esta obra se escribió hace 250 años. Beccaria en ella hace el análisis de una perspectiva garantista de los límites al poder dirigida al respecto de la dignidad de la persona humana, sobresaliendo las carencias de la legislación judicial de su tiempo, exponiendo sus puntos de vista al respecto y ayudando para la corrección de estos defectos. ¿Qué buscaba Beccaria? Beccaria estaba en busca de que se entendiera que para juzgar y castigar un delito no se debía basar únicamente en la opinión de un juez, sino también en los códigos donde se encontraban las normas y las penas estipuladas para una sociedad determinada. Precisamente el juez debía indagar e ir un poco más allá para luego interpretar las diferentes situaciones, pues porque el juez interpreta, no crea derecho. En su libro plasma que está en contra de la pena de muerte. Dice que es desproporcionada y contraproducente. También está en contra de la tortura, puesto como expresa el autor, la tortura en muchos casos solo sirve para condenar al débil inocente y absolver al delincuente fuerte. Es decir, Beccaria se encontraba en contra de cualquier otro método tirano que se quisiera implementar como castigo y que fuese en contra de la dignidad humana. Por lo tanto, se procederá a hacer una relación directamente entre el principio de proporcionalidad en Colombia y los postulados de Beccaria respecto a esta temática. Características de la pena. La pena debe tener una finalidad preventiva para así evitar que otros cometan delitos. Debe ser útil, pronta, proporcional al delito, justa. Debe cumplir con el principio de legalidad y pues debe ser personal, o sea, dirigida al delincuente, igualitaria, humana, mínima y necesaria. Ahora les pasaremos a explicar el principio de proporcionalidad de la pena. Todo acto delictivo cometido debe ser justamente sancionado, en el sentido que la pena debe ser de acuerdo con el delito cometido, sin ser amplificada o inhumana, siendo el juez el ente imparcial que impone las penas justas al acto cometido. Tomando en cuenta también la perspectiva de Roxin, la pena de proporcionalidad también se podría entender como la pena debe ser justa, y eso presupone que se corresponda en su duración e intensidad con la gravedad del delito que lo compense. Ahora procederemos a explicar las críticas a las penas inhumanas en torno a la eficacia de la sanción. El problema de las penas fue precisamente el punto de partida para la reflexión del autor. Las penas, no por ser más crueles, son más eficaces. Es más útil una pena moderada pero segura que una muy dolorosa pero incierta. Se nos debe juzgar con un trato digno, coherente y eficaz a la hora de cumplir con la pena. Como lo plantea Roxin en muchos textos, la proporcionalidad de la sanción penal debería determinarse fundamentalmente en razón de la resocialización del delincuente, quien debe contar con la oportunidad de reintegrarse otra vez a la sociedad después del cumplimiento de su pena. Y por consiguiente, la intensidad y la calidad de la pena deben configurarse de manera que permitan el logro de ese objetivo esencial y la protección de la sociedad hasta cuando se alcance la rehabilitación del delincuente. En primer lugar, encontramos que las penas deben ser necesarias, asociando esto con el principio de necesidad. Se debe utilizar el derecho penal mínimamente. En segundo lugar, para evitar los posibles delitos, será necesario decretar una serie de medidas de carácter penal para evitar dichos delitos. En tercer lugar, encontramos que si las penas son muy crueles, esto es inútil y además perjudicial y nocivo. Por lo tanto, las penas deben suavizarse lo más posible. Y en cuarto lugar, el fin de las penas no es atormentar ni afligir, sino impedir al reo causar nuevos daños y retraer a los demás de la comisión de los delitos. En quinto lugar, una de las máximas reglas es que las penas deben ser proporcionales a los delitos cometidos,
pues si no hay diferencia, a los hombres les dará igual cometer un delito mayor. Y por último, las penas tienen que ser iguales para todos, independientemente de su posición social, inteligencia, etc. Ahora procederemos a explicar las principales problemáticas de proporcionalidad de la pena en Colombia. En primer lugar, se hablará del problema de la expectativa de vida. En el lapso de los últimos 80 años, en consecuencia, el máximo de las penas privativas de la libertad se ha aumentado desproporcionadamente, tanto en términos absolutos como en función de la expectativa de vida de los colombianos. Según los datos del Banco Mundial, en Colombia la expectativa de vida al nacer en el año 1960 era de 57 años, que se incrementó para 2014 a 74 años, en tanto que la duración del máximo de la pena de prisión en estos mismos años pasó de 24 a 90 años. Esta información fue recopilada del libro La proporcionalidad de las penas en Colombia, libro que publicó el Ministerio de Justicia. El segundo problema va en relación con el estatus. Eso se ve relacionado debido a la desproporcionalidad en el sistema penal colombiano, ya que en múltiples casos los poderes económicos vician el principio de la honorabilidad de las personas, haciendo que se pongan penas que no son justas con el delito cometido. Beccaria estaría en contra de las discriminaciones que se hacen en el sistema penal al establecer, como dijimos anteriormente, que las penas tienen que ser iguales para todos independientemente de su posición social, inteligencia, etc. El último y tercer problema que encontramos respecto a la desproporcionalidad de la pena en Colombia es que, según Beccaria, ningún magistrado, bajo pretexto de celo o bien público, puede aumentar la pena establecida contra un ciudadano delincuente. Por consiguiente, encontramos que los funcionarios públicos que decretan penas por delitos, en múltiples casos se dejan influenciar por juicios públicos y personales, viciando el principio de imparcialidad, causando que se decreten penas más largas e injustas. Es decir, un juez no puede amplificar una pena hacia el ciudadano o delincuente por simples juicios personales. En conclusión, y basándonos principalmente en el pensamiento estipulado por el jurista italiano, y tras hacer un análisis del libro de los delitos y de las penas, se puede concluir que si este jurista se encontrara en nuestra actualidad, estaría en contra de la inequidad presente en nuestro país, en el sentido de que se ve un mal manejo del principio de proporcionalidad al existir una violación, tanto en el tiempo como en los derechos humanos de los integrantes del sistema penal colombiano. Como bien sabemos, podemos ver en Colombia se encuentra un gran desbalance entre la imputación del delito y de la pena, haciendo que exista una mala interpretación de las leyes penales y de su codificación, ya que se encuentran delitos que no tienen una repercusión tan grande y son castigados severamente, y otros delitos con repercusiones muy graves y que no son castigados de manera fuerte. En nuestro sistema penal se ve cómo se olvidan varios factores, tales como los derechos humanos, entre ellos la dignidad humana, la expectativa de vida, el estatus social de la persona, el daño del delito. Claramente, como vimos en las estadísticas, cada año se aumentan las desproporcionalidades de nuestro sistema, creando terror real y construyendo un sistema penal inadecuado. Finalmente, y para cerrar nuestras ideas, se establece que Beccaria se encuentra de acuerdo con que exista un control social, en este caso la cárcel, siempre y cuando sirva como mecanismo para la resocialización de las personas y que lógicamente sean tratadas como personas dignas que son, encontrándose esto en la actualidad como contrario a lo que él predicaba, porque aquí el sistema carcelario en Colombia no logra a cabalidad la resocialización. Y como bien dice el libro, estamos en el siglo XXI, pero en realidad en muchos aspectos varios siglos atrás. Parece increíble que en estos tiempos tengamos que luchar por la instauración y efectividad aplicación de los principios que hace 250 años ya estaban reclamando. El uso del derecho penal no debe ser débil con los fuertes y tirano con los débiles. Muchas gracias. Gracias.